Buenas noches. Bueno, antes de iniciar, queremos agradecer a la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva la invitación para participar en estas reuniones mensuales que la misma AMTI realiza. Con este tema que, como ya comentaba el doctor Raúl Carrillo, pues es un tema muy importante dentro del ámbito de la terapia intensiva. Esta plática la vamos a abordar en dos partes. Una primera parte que va a presentar el doctor Alejandro Esquivel. El doctor Esquivel es médico adscrito allí en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza y es uno de los médicos que más experiencia tiene con el manejo de este tipo de abordaje terapéutico. Él nos va a hablar de un panorama general de la insuficiencia renal aguda en el paciente críticamente enfermo, de las modalidades de tratamiento que podemos ofrecer con este tipo de terapias. Y la segunda parte, hablaré yo acerca de lo que hay en la literatura en relación a este tipo de terapias, qué sí, qué no, cuándo, cuánto, etcétera, etcétera, y obviamente los aspectos controversiales de la misma. Entonces, para abordar esta primera parte voy a dejar al doctor Alejandro Esquivel y yo hablo enseguida. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar el tema y vamos a hablar acerca de lo que son las terapias de reemplazo renal continuo. Antes de eso tenemos que saber qué es lo que nos está condicionando todo este problema. Vamos a empezar a definir lo que es la insuficiencia renal aguda para poder partir de lo que nosotros vamos a hacer ya en el aspecto terapéutico. Entonces, la definición de insuficiencia renal aguda es controversial. Hay múltiples definiciones. Nosotros tomamos una en la cual vamos a ver que definimos a la insuficiencia renal aguda como el deterioro de la función renal que conduce a la incapacidad que tienen los riñones para excretar los productos nitrogenados y mantener el equilibrio hídrico, electrolítico, ácido base y algunas otras funciones que lleva a cabo el riñón, como participar en el en el metabolismo activo del calcio, ¿sí? Mediante la activación de la vitamina D, o también en la producción de glóbulos rojos, entre otras funciones más. Por lo tanto, la definición que nosotros tenemos no es una definición que sea universalmente aceptada. Hay bastantes definiciones. Nosotros tenemos en la literatura, de acuerdo a esta publicación, varias definiciones en las cuales tenemos que la insuficiencia renal aguda puede definirse como un aumento en las concentraciones de creatinina mayores a 0.5 miligramos por decilitro, un aumento en la creatinina sérica basal de más del 50% o una disminución en el 50% de la depuración de creatinina. Esto tampoco es lo que universalmente se acepta. Ahorita vamos a comentar todas las controversias que hay en cuanto a la definición. Y la otra es que es una disfunción renal que requiere alguna terapia de reemplazo o diálisis, dependiendo la que nosotros queramos utilizar. Y al final de cuentas nos damos cuenta que hay más de 35 definiciones para lo que es el fracaso renal agudo o la insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, no hay una definición que sea universalmente aceptable. Y si no hay una definición universalmente aceptable, pues también la epidemiología no es confiable. De acuerdo a esto, nosotros tenemos que en el 96 se reportaba que los pacientes que ingresaban a las unidades hospitalarias, el 1% presentaba fracaso renal agudo. De esos, de los que se hospitalizaban, hasta 5% lo presentaba y en la unidad de cuidados intensivos hasta el 15%. Esto ha cambiado y ha cambiado en una forma drástica. En este reporte del 2008, nosotros encontramos que los pacientes que se hospitalizan hasta el 7% desarrollan insuficiencia renal aguda. En la UCI hasta el 35%, de ellos 5 a 6% requieren terapia de reemplazo y tiene una mortalidad que se reporta entre 50 y 80%. Esto también es variable por lo mismo que no tenemos un criterio universalmente aceptado. Otra definición que nosotros encontramos u otros datos es que en la unidad de cuidados intensivos se presentan hasta el 6%, que requieren terapias de reemplazo renal hasta 70% y una mortalidad del 50%. Si nosotros nos damos cuenta, todos esos datos varían en forma importante. ¿Por qué? Porque depende el criterio que haya tenido el autor para definir lo que es la insuficiencia renal aguda
la inclusión de esos pacientes a los estudios y el tipo de terapia que se les haya dado. De ahí que la mortalidad varíe. Hay series que reportan hasta un 78% de mortalidad cuando se presenta insuficiencia renal aguda más choque séptico. Por lo tanto, la insuficiencia renal aguda es un predictor independiente de mortalidad. Si el paciente presenta insuficiencia renal aguda, la mortalidad se incrementa en forma exponencial, llegando a ser hasta el 80%. La etiología esa sí está clara. Nosotros vamos a ver que para ver dónde se presenta el problema, en la insuficiencia renal aguda aún siguen vigentes aquellos criterios en los cuales se definían como prerrenal, renal y posrenal. De las lesiones renales, nosotros tenemos que la mayor parte es necrosis tubular aguda. Y de la necrosis tubular aguda hasta el 50% es ocasionada por isquemia. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos en la fisiología renal, la mayor parte del glomérulo y del túbulo, más bien glomérulo y túbulo contorneado proximal, se encuentran en la corteza renal. Esta recibe la mayor irrigación que se tiene dependiendo de cuánto le llegue del gasto cardíaco al riñón, que es más o menos de un cuarto del gasto cardíaco, 1.250 mililitros aproximadamente. Entonces esto nos lleva a que cuando hay un evento de choque en el que el riñón sufre, pues el flujo inmediatamente es derivado, es desviado. Y la mayor parte, o sea, glomérulo y túbulo proximal, que tienen las mayores funciones por las mitocondrias que tienen, pues entonces sufre y lleva al paciente a falla renal aguda, hasta en un 50% de los casos. Por lo tanto, nosotros no tenemos una definición universalmente aceptada, no tenemos tampoco datos claros. Hay un esfuerzo que se hizo para llevar a cabo una definición que fuera aceptada en la mayor parte de las sociedades o en la mayor, por la mayor gente posible. Por Belomo y Ronco principalmente en el 2004. Ellos tuvieron dos grupos de trabajo, uno que se presentó en el 2000 y uno que se presentó en el 2004, en donde pretenden clasificar a la falla renal aguda desde una mnemotecnia, que va a estar derivada de 5 estadios principales en los cuales dividen a la insuficiencia renal aguda. Una, que sería el riesgo, la lesión y la falla. 3 condiciones que tienen alta sensibilidad y que son indicaciones terapéuticas. Y 2, que tienen alta especificidad y que son para pronóstico o para evolución. Es decir, la pérdida de la función y ya el estadio final de una insuficiencia renal, ¿no? La pérdida de la función definida como aquel paciente que requiere más de 4 o que tiene más de 4 semanas con terapia de reemplazo renal. Las 3 primeras inciden directamente en la mortalidad. Eso es lo que vamos a comentar ahorita más adelante. A pesar de ello, los criterios de Rifle no muestran un buen desempeño en los diversos estudios. ¿Por qué? El grupo de Belomo y colaboradores dicen que la insuficiencia renal aguda es aquella en la cual el paciente presenta una elevación de la creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro, que tiene un aumento de más del 50% de las cifras de creatinina basales, o que tiene una disminución del gasto urinario mayor de 0.6 mililitros por kilo por hora por 6 horas. Por lo tanto, ellos dicen que la terapia de reemplazo renal debe de ser iniciada cuando el paciente se encuentra en riesgo, cuando disminuyen los volúmenes urinarios. Pero cuando analizamos los diversos estudios en cuanto a rifle y pronóstico, por ejemplo, de los pacientes que se ingresaron a 7 unidades de cuidados intensivos durante un año, encontramos que únicamente se encuentran significancia estadística cuando se evalúa la mortalidad dependiendo del estadio en el que se encuentra. Es decir, que si el paciente se le inicia terapia de sustitución renal cuando está en riesgo, tiene una mortalidad más o menos del 8.8%, pero cuando pasa lesión, cuando pasa falla, esa mortalidad prácticamente se triplica. ¿Ok? Pero eso es lo que se observó en este estudio. En el siguiente estudio, nosotros encontramos que 214 pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos durante un año no tienen prácticamente ninguna significancia estadística cuando se evalúan por rifle y pronóstico. Es decir, que nosotros tenemos gran cantidad de estudios en los cuales hay evidencia que hay
una mejoría cuando se inicia terapia de reemplazo renal temprano, pero también hay varios estudios que reportan que no hay ninguna diferencia en ellos. Por lo tanto, es otro de los criterios que debe de tomarse con reserva. Al final de cuentas, nos damos cuenta que lo que nosotros necesitamos para el tratamiento es evaluar o prácticamente corregir las alteraciones que se presentan en la insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, debemos de revertir lo que condicionó la falla, evitar que el riñón se dañe aún más, mantener el equilibrio electrolítico e hídrico, mantener el equilibrio ácido-base y, por lo tanto, tratar de imitar la función renal por medio del reemplazo renal. Eso es lo que nosotros teníamos hasta el 96. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nosotros damos terapia de reemplazo renal continuo y actualmente se propone que ya no sea terapia de reemplazo renal continua, sino terapia sanguínea extracorpórea continua. ¿Por qué? Porque no únicamente hay indicaciones renales para llevar a cabo la terapia, sino que también hay indicaciones no renales. Por lo tanto, el concepto de terapia sanguínea extracorpórea continua es más exacto. Hablando de historia, nosotros tenemos que en 1977 Kramer describe la hemofiltración arteriovenosa. Estos son episodios clave dentro de la historia de las terapias de reemplazo renal. En 1980 se hace la hemofiltración con un catéter de doble lumen. En los 90 sale Ronco y Belomo y describen las terapias de reemplazo renal continuo de alto flujo o de alta dosis, teniendo como dosis alta más o menos 35 mililitros por kilo por hora, y en el 2000 el cambio de conceptos. Aparte del cambio de conceptos tenemos las terapias mixtas o las terapias híbridas o las diálisis de baja eficiencia pero con tiempo prolongado. Es decir, que nosotros cambiamos la hemodiálisis intermitente a una hemodiálisis continua por 6 horas y diariamente, que eso también ha demostrado mejoría en la sobrevida. Ya hablando de lo que es la terapia de reemplazo renal, nosotros teníamos que inicialmente había equipos rudimentarios. Actualmente tenemos equipos sofisticados. Las terapias que generalmente se utilizan son venovenosas y con bombas, fisiológicamente superior a la hemodiálisis intermitente y disminuye la mortalidad cuando se compara contra hemodiálisis intermitente. Al rato vamos a ver algunos resultados en los cuales esto es controversial. Hay indicaciones no renales para llevarlo y tenemos nuevos equipos que llegarán al mercado y los cuales vamos a poder utilizar probablemente el próximo año. Entonces nosotros tenemos que los equipos iniciales eran muy rudimentarios, eran prácticamente una bomba de circulación extracorpórea a la cual se le daba toda la terapia que nosotros queríamos. Actualmente no, actualmente ya tenemos un líquido de diálisis que corre a través de un filtro, tenemos una membrana semipermeable, tenemos 5 bombas y tenemos una una línea que regresa la sangre hacia el paciente y una línea que lo elimina, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se compone la máquina Prisma. Para dar la terapia de reemplazo renal nosotros tenemos varias máquinas. En México tenemos disponible la máquina Prisma. Y esta máquina Prisma está compuesta de 5 bombas principales, las cuales van a estar dependiendo de lo que nosotros ocupemos. Es decir, tenemos una bomba de sangre, una bomba de líquido de diálisis, una bomba de reinyección, una bomba de efluente y una bomba de heparina. Tenemos 5 bombas que vamos a utilizar. Tenemos 4 sensores que también ocupamos y tenemos 2 dispositivos de seguridad que se le agregan al equipo. Es decir, tenemos un detector de aire ultrasónico y un detector de fugas infrarrojo. Monitorizamos nosotros en este equipo flujos y presiones. Esta es la máquina que nosotros ocupamos para la terapia de reemplazo renal. Tenemos un panel de monitoreo en el cual nosotros podemos monitorizar todas las presiones que tiene el paciente. Tenemos 5 bombas principales. Tenemos la bomba de sangre, la bomba de reinyección, la bomba de dializante, la del efluente y tenemos 4 sensores principales también, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí un sensor de retorno, un sensor del filtro, un sensor de diálisis y un sensor del efluente.
Cuando nosotros trabajamos, nosotros ocupamos estas 4 bombas dependiendo de la terapia que nosotros ocupemos, o a lo mejor ocupamos otras menos. Tenemos un sensor infrarrojo en el cual cuando la sangre pasa y el líquido que se elimina pasa hacia la bomba del efluente o la bomba a la bolsa colectora, este sensor ultrasónico detecta si hay sangre. Si lo detecta este sensor, inmediatamente se clampea, se bloquea la máquina y se evita que el paciente pierda sangre. ¿Por qué? Porque esta bolsa colectora más o menos tiene una capacidad de 5 litros. Si el paciente perdiera sangre, implicaría un riesgo para la vida. Tenemos un sensor de aire también como aditamento, el cual corre la sangre, pasa por el filtro, regresa, va a regresar por la línea de retorno. Tenemos aquí nuestro sensor de retorno y que es el sensor de aire. Si aquí se detecta alguna burbuja de aire, inmediatamente se bloquea el equipo y este es un clamp de seguridad que se cierra y por lo tanto impide que la sangre regrese al paciente y pueda tener algún evento de embolia aérea, ¿no? Entonces, así es como nosotros monitorizamos a los pacientes. Esta es la bomba de heparina, recordando que mientras nosotros usemos menos velocidad de flujo, menos dosis de reinyección, más vamos a requerir heparina. Y eso puede tener mayores problemas para el paciente, sobre todo por coagulopatía. Este es un acercamiento para que veamos el sensor de retorno, el clamp que nosotros tenemos para detector de aire y el de seguridad. Aquí mismo también se puede ver. Entonces, esta es la máquina que nosotros utilizamos. Una máquina de monitoreo, un panel de monitoreo, un panel de bombas y sensores, 3 básculas principales que nos miden la línea de reinyección, la línea de diálisis y la bolsa del efluente. Pero este es el equipo nuevo. Este es el equipo que probablemente se va a poder utilizar a partir del año próximo. Tenemos también las 4 bombas, tenemos los 4 sensores, tenemos el panel de monitoreo, tenemos un software nuevo y tenemos ahora 4 básculas para que nosotros podamos medir el peso igual del líquido de reemplazo, del líquido de diálisis, ¿sí?, de la bolsa colectora y una bomba más que nos puede permitir inyectar volumen al paciente. O también podemos inyectar heparina o podemos utilizar también la otra bomba de heparina. ¿Ok? Aparte, este equipo incluye varias modalidades nuevas. Nosotros en este equipo tenemos un filtro que puede ser preset o poset, es decir, el líquido de reemplazo llega antes del filtro, lleva a cabo su función, se elimina por la bomba del efluente y la sangre regresa al paciente. Si nosotros queremos reponer volumen y ese pase directamente al paciente, necesitamos un filtro poset. Todo esto va a ser omitido en la máquina nueva. La máquina nueva va a poder entregarnos la reinyección antes del filtro o después del filtro, dependiendo de lo que nosotros usemos, y no tener que cambiar todo este equipo como en la máquina antigua. Aparte de otros avances que tiene. Entonces, ya para hablar de la terapia de reemplazo renal, nosotros vamos a comentar cómo funciona esta máquina. Tenemos una línea de entrada de la sangre, este es el filtro que nosotros ocupamos. Hay 3 tipos de filtro, ahorita los vamos a comentar, el M10, el M60 y el M100. La sangre entra a través de la línea de entrada, llena las fibras que nosotros tenemos, que están cubiertas por una membrana semipermeable, ¿sí? Y también tenemos un espacio que está virtual, que está libre. La sangre corre por todas estas pequeñas fibras y el líquido de diálisis corre por estos espacios. Es decir, nunca está en contacto con la sangre. Todo el mecanismo que nosotros hacemos de difusión es a través de concentraciones y de una membrana semipermeable. Ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo el mecanismo de cada uno. Entra la sangre, se eliminan las sustancias tóxicas hacia los espacios libres, corren hacia la bomba del efluente, se eliminan del paciente y regresa la sangre ya depurada hacia el paciente. El líquido de diálisis corre al revés de la sangre, llevan a cabo el intercambio y se eliminan por el líquido del efluente. Es decir,
que nunca la sangre entra en contacto con líquido de dializante ni con líquido de reinyección, que ahorita vamos a comentar. ¿Ok? Entonces son tres tipos de filtro que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos sobre todo el M100. ¿Por qué? Porque es el que nosotros tenemos para pacientes mayores de 65 kilos. El volumen de sangre que utiliza el filtro es de 107 mililitros, más o menos, y las velocidades que nosotros tenemos de flujo van desde 80 hasta 180 cc por minuto. El área de superficie de este filtro es de 0.90 metros cuadrados. Esto nos puede dar una capacidad de dializancia importante, ahorita lo comentamos. El M60 llegamos a utilizarlo sobre todo para personas bajitas, es decir, para personas que tienen baja talla, que pesan menos de 65 kilos, por lo tanto el volumen de sangre que ellos ocupan es menor y las velocidades que ellos también tienen, junto con el área de superficie del filtro, es menor. Ok, por eso en un paciente alto no podemos utilizar un M60. Nuestra capacidad de dializancia va a ser menor. Ya viendo algo de lo que es la función de cómo está compuesto el filtro, las indicaciones para darle terapia de reemplazo renal a un paciente, pues son todas aquellas que están ocasionadas por la misma insuficiencia renal, es decir, por las alteraciones que hay en la función renal. Pero también tenemos indicaciones no renales de la sustitución, como la hipertermia maligna, la sobredosis de drogas, la sepsis grave, la pancreatitis y la disfunción orgánica múltiple. Ahorita vamos a ver por qué podemos utilizarlas en ellas. Por ejemplo, la hipertermia maligna. Cuando nosotros hacemos correr la sangre a través del filtro y el líquido de diálisis que va a una temperatura ambiente, porque nunca utilizamos temperatura caliente en esta modalidad, provocamos pérdida de calor. Es decir, calentamos el líquido de diálisis, lo eliminamos y regresamos la sangre ya con una temperatura menor. Nunca podemos utilizar calor o nunca podemos utilizarla al inverso, es decir, para tratar hipotermia. ¿Por qué? Porque el líquido de diálisis que nosotros usemos va a provocar hemólisis de los eritrocitos, por lo tanto eso no se puede hacer. Para tratar la hipertermia sí, pero para tratar hipotermia no. Por lo tanto, de las terapias de reemplazo renal, nosotros utilizamos 4 modalidades principales. Ahorita vamos a ver cómo funcionan. Actualmente, terapia sanguínea extracorpórea continua, modalidades ultrafiltración continua lenta, hemofiltración veno-venosa continua, hemodiálisis veno-venosa continua y hemodiafiltración veno-venosa continua. ¿Cómo funcionan cada una? SCUF, el famoso SCUF, o la ultrafiltración continua lenta. En esta modalidad nosotros permitimos el aclaramiento de líquidos por medio de la ultrafiltración. Nosotros vamos a eliminar sobre todo de este paciente volumen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Programamos 2 bombas en el equipo. La bomba de sangre que puede ir hasta 180 mililitros minuto y la bomba de flujo hasta 2 litros por hora. Ok, nosotros podemos extraerle a un paciente hasta 2 litros de ultrafiltrado en 1 hora. ¿Cuándo lo ocupamos? Pues para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva venosa, edema agudo pulmonar o sobrecarga hídrica de otra índole. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lleva a cabo la ultrafiltración el equipo? La sangre viene del paciente, corre a través de las fibras que están cubiertas por una membrana semipermeable, esto para fines didácticos. Entonces corre la sangre. Cuando la sangre entra al filtro genera un área de mayor presión, una presión alta dentro del filtro, y en el espacio externo se genera un área de baja presión. Por lo tanto, las moléculas pasan de un área de mayor presión a una de baja presión. Entonces, si nosotros vemos en amarillo, tenemos el líquido, pasa de un área de mayor presión a una de menor presión y se elimina por el efluente. La sangre regresa nuevamente al paciente ya depurada de líquido. En esta modalidad podemos sacar hasta 2 litros por hora. ¿Sí? ¿Cuándo podemos utilizarla? Pues cuando tenemos un paciente en edema agudo pulmonar por choque cardiogénico y es una indicación no renal para una terapia que se describió para la sustitución de la función renal. Otra, la que está en boga y es la que más se usa en el mundo, es la hemofiltración veno-venosa continua.
¿Cómo la vamos a usar? ¿Qué nos va a permitir hacer? Primero, nos permite aclarar solutos. Vamos a eliminar ya moléculas de mediano y de alto peso molecular. Es decir, vamos a poder eliminar la mayoría de los mediadores inflamatorios y aparte podemos eliminar moléculas de pequeño peso, como la creatinina y la urea. Los mecanismos por los cuales funciona son por convección y por absorción, principalmente. ¿Sí? Aquí ya nosotros tenemos un líquido de reinfusión o de reinyección. ¿Cómo funcionan la convección y la absorción? Ahorita lo comentamos. ¿Qué programamos en la máquina? Nosotros programamos la velocidad de sangre hasta 180 mililitros minuto. Ronco nos dice que terapias de 150 mililitros por minuto hacia arriba pueden darnos la mayor eliminación de solutos por convección y por absorción. El líquido de reinyección va a ir hasta 4.500 mililitros por hora. Si nosotros utilizamos terapia Ronco para un paciente de 70 kilos, pues serían más o menos 35 mililitros por 70 kilos, más o menos 2.300, 2.400 mililitros, menos lo que nosotros ultrafiltremos. Es decir, si nosotros programamos 200 mililitros de ultrafiltración, pues ese paciente requerirá por lo menos 2.200 mililitros por hora de líquido de reinyección. Esto nos va a permitir a nosotros tener la mayor convección y la mayor absorción posible del filtro, ¿sí? Y nosotros podemos ultrafiltrar hasta 2.000 mililitros por hora de ese paciente. Es decir, quitamos moléculas de mediano, de grande peso y también podemos quitarle agua. ¿En qué patologías lo podemos usar? En pacientes con trauma, con quemaduras, con sepsis o con disfunción orgánica múltiple. Es decir, indicaciones no renales para una terapia de reemplazo continua. Entonces aquí el mecanismo de acción es diferente, o más bien similar. Nosotros tenemos la sangre que corre de nuevo hacia el filtro, tenemos un líquido de reinyección que se junta con la sangre antes de que ésta llegue al filtro, lo que hace que la presión que se genera en el filtro sea aún mayor, ¿sí? A una cantidad importante, provocando que sea tan importante que las moléculas de agua y las moléculas de mediano y de grande peso pasen por gradiente de presión de un lugar de mayor presión a uno de menor presión y sean eliminadas a través del efluente. El resto de la sangre regresa ya libre, destoxificada al paciente. ¿Ok? Este es el mecanismo de convección. El mecanismo de absorción. Mientras nosotros utilicemos terapias de reemplazo renal de alto flujo o de alto volumen, cercanas a 35 mililitros por kilo, la mayoría de las moléculas se van a adherir a los poros del filtro. ¿Sí? Eso es el mecanismo de absorción. Se satura el filtro, se le unen todas las moléculas, por lo tanto la vida media del filtro disminuye y su capacidad de dializancia también disminuye. Entonces este filtro, que normalmente dura 72 horas en cualquier paciente, cuando utilizamos esta terapia tenemos que eliminarlo en 24 horas máximo. Entonces nosotros estamos cambiando filtros cada 24 horas. Es una terapia que nos va a ayudar a muchas cosas y que también se ha asociado a mejoría en la sobrevida de los pacientes. Hemodiálisis veno-venosa continua. Aquí ya nosotros cambiamos el mecanismo de acción. Aquí ahora nosotros permitimos el aclaramiento de solutos, permitimos la eliminación de moléculas de pequeño peso y utilizamos dos mecanismos diferentes, difusión y ultrafiltración. La difusión va a estar dada porque un líquido de diálisis corre al revés del flujo de sangre. Ahorita vemos cómo lleva a cabo esa función. Programamos 3 bombas, la bomba de sangre, la bomba de diálisis. Aquí podemos nosotros dializar un paciente hasta 2.500 mililitros por hora de líquido de diálisis y podemos ultrafiltrar hasta 1 litro por hora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos este tipo de terapia, estamos tratando de eliminar la mayor cantidad de urea y de creatinina. Pero también podemos eliminar moléculas como la mioglobina. Es decir, que nosotros tenemos aquí 3 programaciones principales. ¿Cómo funciona esta modalidad? En esta modalidad ya nosotros tenemos el flujo de sangre que corre, ¿sí? Hacia un lado, el líquido de diálisis que se reinyecta y corre al contrario del flujo de sangre y provoca
que este lugar que tiene una mayor concentración por el líquido de diálisis que estamos inyectando, jale la mayoría de los solutos hacia un espacio de mayor concentración, ¿sí? De mayor concentración a menor concentración y dado a través de un gradiente, a través de una membrana semipermeable, es decir, un mecanismo de difusión. Si este líquido corre, se elimina junto con todos los solutos que nosotros estemos eliminando y la sangre regresa al paciente libre de urea, creatinina y volumen, si es que nosotros queremos retirarle también volumen al paciente. Hemodiafiltración veno-venosa continua. Este es un modo que se le conoce como híbrido en la actualidad. ¿Por qué? Porque nos permite mezclar todo. Es decir, nosotros vamos a tener aquí ya en funcionamiento las 4 bombas del equipo, vamos a poder producir convección, vamos a poder producir absorción y vamos a poder producir ultrafiltración si nosotros queremos. ¿Por qué? Porque vamos a aclarar moléculas de pequeño, de mediano y de grande tamaño. Vamos a utilizar los 3 mecanismos de acción. Vamos a utilizar la bomba de dializante y también la de reinyección. Es decir, que vamos a ocupar toda la capacidad del equipo. Velocidad de sangre, líquido de diálisis, líquido de reinyección y ultrafiltrado. ¿Cuánto podemos sacarle del paciente? Hasta 1 litro por hora. Podemos reinyectar hasta 2 litros por hora. Diálisis hasta 2.500 mililitros por hora a una velocidad de 180 mililitros minuto. Cuando lo utilizamos en insuficiencia renal aguda, con retención de azuados, con retención de sustancias tóxicas, en pacientes con choque séptico y falla renal aguda, con sepsis grave, con pancreatitis, con politraumatismo, porque vamos a poder eliminar prácticamente todas las sustancias. Entonces aquí nosotros vemos ya trabajando la máquina con todas las modalidades que tiene. La sangre corre igual, el líquido de diálisis corre al contrario, genera un cambio a través de una membrana semipermeable. Nosotros tenemos la capacidad de reinyectar volumen, generamos mayor presión dentro del filtro, por lo tanto podemos utilizar convección porque genera pérdida de solutos de mayor presión a uno de menor presión y todos se eliminan en el efluente. La sangre regresa al paciente libre de líquido, de solutos y de todos los mediadores inflamatorios que querramos. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Si nosotros utilizamos terapia ronco, es decir, 35 mililitros por kilo de peso de líquido de reinyección, en esta modalidad debemos de ver qué es lo que predomina. Si predomina la retención de azuados, nosotros vamos a dividir esa dosis al 70% para líquido de diálisis y 30% para reinyección. Si lo que predomina son los mediadores inflamatorios, como en el choque séptico, le damos 70% a la reinyección y 30% a la diálisis. ¿Sí? Es decir, que en esta modalidad tenemos que acoplarnos a lo que nosotros quieramos eliminar. ¿Por qué? Porque estas son las moléculas que nosotros podemos eliminar. La mayoría de los mediadores inflamatorios pueden eliminarse por convección y por absorción, el resto por difusión y las pequeñas por ultrafiltración como el agua. Entonces nosotros tenemos interrogantes que ya cuando nosotros conocemos esta modalidad que contestar. Primero, ¿en qué momento iniciar la terapia? ¿Temprano o tardío? Entonces, controversial. ¿Qué modalidad? ¿Intermitente o continua? También es controversial. ¿Qué dosis darle? ¿Alto flujo o bajo flujo? También es controversial. Eso es lo que vamos a tratar de contestar en la siguiente parte de la plática. ¿Ok? Lo malo de hablar después del doctor Alejandro Esquivel es que ya no deja nada que decir, porque dice todo y se consume todo el tiempo. Para tratar de contestar estas interrogantes, entonces uno tiene que irse a qué hay de evidencia, ¿no? ¿Qué dice la evidencia en cuanto al uso de estas modalidades de terapia de reemplazo renal? La primera interrogante es ¿cuándo iniciar el tratamiento? ¿Cuándo iniciar el reemplazo renal en el paciente que tiene insuficiencia renal aguda, falla renal aguda, lesión renal aguda o como queramos clasificar la disfunción que el paciente tiene de este órgano? Entonces hay una serie de estudios en los cuales se compara el inicio temprano del tratamiento contra un inicio más tardío.
Este es el primer estudio que yo les quiero presentar, que se publicó hace unos 10 años más o menos. Fue un estudio retrospectivo que estudió 100 pacientes con trauma con un índice de severidad promedio de 35 y cuya pregunta de investigación de estos autores fue que si el tiempo en que se inicia la terapia de reemplazo renal en estos enfermos afectaba su pronóstico. Ellos catalogaron el inicio temprano o el inicio tardío de acuerdo a los niveles séricos de Boone. Si el paciente lo sometían a la terapia de reemplazo renal cuando el Boone era menor de 60 miligramos por decilitro, lo catalogaron como inicio temprano. Si lo iniciaron cuando el paciente ya tenía igual o más de 60, entonces esto se catalogó como tardío y ellos utilizaron estas modalidades de terapia. La hemofiltración arteriovenosa continua o bien la hemofiltración venovenosa continua. Y su objetivo fue evaluar la mortalidad. ¿Qué pasaba con la mortalidad de los pacientes cuando se iniciaba temprano o cuando se iniciaba tarde? Cuando leí el artículo, no dice mortalidad si en la terapia intensiva, si en el hospital, si ya estando también en su casa, cuánto tiempo iban a seguir a los pacientes para ver si fallecieron o sobrevivieron. Entonces, esos son dos puntos que no aclara el estudio. A pesar de ello, lo que encuentran los autores es que estos enfermos no tienen diferencias en la severidad de la lesión que tenían, tampoco encuentran que el inicio temprano o tardío de tratamiento modifica la estancia en el hospital, es prácticamente igual. No hay diferencias tampoco estadísticamente significativas en la duración de la terapia y tampoco en el porcentaje de recuperación de la disfunción renal de estos pacientes. Los días libres de diálisis después fueron similares en ambos grupos, pero lo que sí encuentran es una diferencia en la sobrevida. Entonces ellos concluyen que si los pacientes se les inicia la terapia temprano, cuando tienen menos de 60 de Boone, tienen una probabilidad de sobrevida mayor que si la inician más tarde. Esto sí, con diferencia estadísticamente significativa. Entonces, en base a estos resultados, uno puede pensar que hay que iniciar temprano. Sin embargo, como siempre ocurre en la medicina, no todos los resultados son consistentes, no siempre son consistentes, y encontramos que más recientemente un estudio publicado en el 2005, que ya es un estudio prospectivo que sigue siendo observacional, incluye a 60 pacientes con choque séptico. Obviamente aquí hay diferencias en cuanto al diseño del estudio, en cuanto al tipo de pacientes. Ellos les dan primero un apoyo hemodinámico intensivo entre 6 y 12 horas desde que aleatorizan al paciente y después de completar este tiempo de apoyo hemodinámico a los pacientes, utilizan hemodiafiltración venovenosa continua por tres días. Monitorizan el exceso de base, monitorizan la diuresis y evalúan la recuperación de la función renal y la mortalidad. Al mismo tiempo, al monitorizar el exceso de base, catalogan a estos pacientes en dos grupos. Un grupo que le llaman respondedores cuando el exceso de base mejora con esta terapia hemodinámica intensiva, o el grupo de los pacientes no respondedores cuando el exceso de base no se modifica. Encuentran lo siguiente: de los 60 pacientes, 2/3 partes responden a esta terapia a la terapia de diálisis. No es la respuesta al manejo hemodinámico intensivo, sino a la terapia de sustitución renal. Entonces, 2/3 partes sí responden. No hay diferencia en la edad entre respondedores y no respondedores. Tampoco hay diferencia en la gravedad de la enfermedad medida por esta escala, pero sí encuentran diferencias en la mortalidad. Es decir, los pacientes que mejoran el exceso de base tienen una mortalidad mucho menor, considerablemente menor que los pacientes que no mejoran. Prácticamente todos los pacientes que no responden se mueren, ¿no? Fallecen. Aquí está lo que ocurre con el exceso de base en estas dos gráficas, en los dos grupos, en los respondedores y en los no respondedores. Este primer periodo son las 6 a 12 horas de apoyo hemodinámico intensivo y a partir de aquí empiezan a monitorizar el exceso de base.
a las primeras 12 horas de la terapia de reemplazo renal ya encuentran elevación del exceso de base y sobre todo a las 24 horas en los respondedores y en los no respondedores no. Y decíamos que monitorizan también la diuresis y aquí está lo que sucede con la diuresis de los dos grupos. Estos pacientes mejoran considerablemente su diuresis a las 24 horas mientras que estos prácticamente siguen oligúricos. Y esta es la curva de Kaplan-Meier en cuanto a sobrevida entre el grupo de respondedores y el grupo de no respondedores. Este estudio entonces apoya en cierto sentido el iniciar la terapia temprana porque 2/3 de los pacientes respondieron adecuadamente y de esos el 30% se murieron, mientras que los que no respondieron se murieron todos. Este es otro estudio más breve, más por ahí de la misma época del anterior, 106 pacientes catalogaron o iniciaron la terapia de reemplazo renal en los pacientes cuando tenían 6 horas de oliguria, definida la oliguria como una diuresis de 30 mililitros o menos por hora durante 6 horas. Vieron que tenían igual dependencia de diálisis, es decir, no hubo diferencias en la recuperación de la función renal y tampoco hubo diferencias en la mortalidad. Entonces, con estos resultados, pues la duda sigue persistiendo. O sea, ¿qué es mejor, darles terapia temprana o darles terapia tardía? Es una pregunta que todavía no tiene una respuesta contundente y que deberá seguirse investigando. Otra pregunta es, ¿cómo vamos a tratar a los pacientes? ¿Qué tipo de terapia de reemplazo renal hay que ofrecerle a los enfermos? Y estas son las modalidades de que se dispone. La diálisis peritoneal prácticamente en el paciente críticamente enfermo no tiene una gran utilidad, no vamos a hablar de ella. Sí, la hemodiálisis intermitente sigue utilizándose mucho y el tema que son las terapias de reemplazo renal continuo. Aquí hay otros dos modalidades híbridas que intentan estas modalidades aprovechar los beneficios de la hemodiálisis intermitente al mismo tiempo aprovechando los beneficios de las terapias de reemplazo renal continuo, como son la diálisis sostenida de baja eficiencia o la diálisis extendida, que se clasifican dentro de la hemodiálisis intermitente porque utilizan este sistema con flujos más bajos por tiempos más largos. Hay muchas modalidades de terapias de reemplazo renal continuo. La mayoría de las modalidades arteriovenosas tienden a desaparecer, se usan poco. Como decía el doctor Esquivel, lo que se está utilizando actualmente son las modalidades venovenosas, que hay varias también, pero de las cuales las más utilizadas son estas 4. ¿No? La ultrafiltración continua lenta, la hemofiltración venovenosa continua, la hemodiálisis venosa continua y la hemofiltración venovenosa continua. Si me pudieran regalar un poquito de agua. Sí. Yo no sé cómo Alejandro habla tanto. Entonces son las que ya describió él y que tiene ciertas ventajas. Se dice que estas modalidades tienen ciertas ventajas, mejor control hídrico, mejor control metabólico, menor inestabilidad hemodinámica, disponibles a la cabecera del enfermo y apoyo nutricional adecuado. Es decir, al paciente que le damos ese tipo de terapia, le podemos reemplazar desde el punto de vista nutricional adecuadamente. No tenemos que mover al paciente de su cama, ahí lo podemos dializar. Hay algunas unidades de terapia intensiva que tienen la posibilidad de proporcionar hemodiálisis intermitente en su cama, pero no todas, nosotros no la tenemos, así que tenemos que desplazar al paciente a una unidad de hemodiálisis. Se supone que el paciente se conserva más hemodinámicamente más estable y que permite un mejor control hídrico, pero tienen también desventajas. Obviamente requieren anticoagulación continua, aunque esto se está modificando, pero esto puede poner al paciente en riesgo de los problemas de la anticoagulación, riesgo de sangrado. Se expone al paciente continuamente a un circuito extracorpóreo que lo pone en riesgo de infecciones, reacción inflamatoria, etcétera, etcétera. Requieren una vigilancia estrecha y eso puede también ser un problema, porque los cuidados de enfermería que los pacientes requieren son intensos.
Imaginen un paciente que tengan las enfermeras que esté orinando entre 3,5 y 5 litros por hora, hay que estarle cambiando las bolsas de dializado continuamente. Y eso implica que a veces una enfermera tenga que estar solamente con el paciente que tiene prisma. Y obviamente en nuestro medio la disponibilidad de recursos humanos de enfermería pues no está así como boyante, ¿no? Y entonces eso puede crear un problema tal que en algunas unidades de cuidados intensivos incluso no se puede utilizar este tipo de terapéutica porque no hay quien maneje la máquina prisma. Y obviamente el costo, se considera que el costo en pacientes con diálisis venovenosa continua puede costar hasta 3 veces más que lo que cuesta la hemodiálisis intermitente. Esto es un muy buen artículo que encontramos publicado en el JAMA en este año, que hace varias comparaciones, es un metaanálisis que compara varios aspectos de las terapias de reemplazo renal en los estudios que hay publicados. Por ejemplo, aquí comparan mortalidad y comparan varias cosas, ¿no? Este primer renglón, que a lo mejor los de atrás no pueden ver muy claramente, pero es un renglón que dice que compara las terapias de reemplazo renal continuo contra la hemodiálisis intermitente en relación a la mortalidad de los pacientes. Gracias, Paco. Si no estoy crudo, Paco. Era nada más uno. Casi son 900 pacientes los que se comparan entre todos los estudios, y lo que se observa es que el riesgo relativo para morir no es diferente utilizando hemodiálisis intermitente que utilizando hemodiálisis o terapia de reemplazo renal continuo. Aquí compara las terapias de reemplazo renal continuo con esta modalidad hídrica que mencionábamos, la hemodiálisis de baja eficiencia sostenida de baja eficiencia, y la mortalidad tampoco es diferente. Y así podemos ir viendo todos los parámetros que compara este metaanálisis y podamos darnos cuenta que todos los riesgos relativos en su intervalo de confianza pasan por el 0, de tal manera que no hay una evidencia suficiente para recomendar que una terapia o que una modalidad de sustitución de la función renal es mejor que otra para la mortalidad. Tampoco hay diferencias en cuanto a la dependencia de diálisis, es decir, en cuanto a la recuperación de la función renal. Otra vez, comparando hemodiálisis intermitente contra terapias de reemplazo renal continuo, si los pacientes recuperaron más y más rápido la función renal, no hay diferencias. Diálisis sostenida de baja eficiencia contra terapias de reemplazo renal continuo, tampoco hay diferencias. Aquí un poquito, que quizá es el que más diferencias muestra, es el inicio temprano contra el inicio tardío, pero favoreciendo al inicio tardío, aunque el riesgo relativo en su intervalo de confianza, el 95%, sigue pasando por el 0. Y aquí tenemos algo de lo que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, la dosis, ¿no? 35 mililitros por kilo contra 20 mililitros por kilo, y tampoco es estadísticamente diferente. Y cuando la variable pronóstica es una composición entre la mortalidad y la recuperación de la función renal, pues los resultados son prácticamente los mismos. La dosis. ¿Qué tanto darle de terapia de reemplazo renal a un paciente? Esto también ha sido motivo de controversia. Este es un estudio clásico que ya Alejandro se refirió mucho a él, publicado en el 2000 del doctor Claudio Ronco, 425 pacientes con insuficiencia renal aguda en la unidad de cuidados intensivos, y el grupo de ellos divide a estos pacientes en 3 grupos. Un grupo 1 al cual le dan una dosis de 20 mililitros por kilogramo de peso por hora, que incluye 146 pacientes. El grupo 2, la dosis se aumenta a 35 mililitros por kilo por hora, y en el grupo 3 se utilizan 45 mililitros por kilo por hora. La cantidad de pacientes en cada uno de los grupos pues es muy similar. Utilizan hemofiltración venovenosa continua, evalúan la mortalidad al día 15 y evalúan la recuperación de la función renal también al día 15, y esta recuperación en base a los criterios de diuresis, recuperación de la diuresis, de la depuración de creatinina y de los niveles séricos de BUN y de creatinina. Y esto es lo que encuentran.
En cuanto a la recuperación de la función renal, no hay diferencias significativas. Es exactamente lo mismo darles 20 que 35 que 45 mililitros kilo hora. Pero sí encuentran diferencias en la sobrevida entre el grupo de 20 y el grupo de 35. Hay una diferencia estadísticamente significativa aquí que no se mantiene cuando se comparan los de 35 contra los de 45. Por eso, en base a estos resultados, surge la famosa dosis ronco, ¿no? La dosis de ronco, de 35 mililitros por kilo por hora. Esta es la curva de Kaplan-Meier en cuanto a mortalidad, perdón, a sobrevida. Este es el grupo 1, los de 20 mililitros kilo hora, que son los que más probabilidad de morir tienen. El grupo 2, aquí hay una diferencia significativa, pero no entre el grupo 2 y el grupo 3. Pero, nuevamente, en este año se publica un muy buen estudio que incluye 1.124 pacientes con insuficiencia renal aguda en la unidad de cuidados intensivos. Es un estudio multicéntrico que divide a los pacientes en dos grupos. Unos pacientes que están hemodinámicamente estables y otros que están hemodinámicamente inestables. Los pacientes que están hemodinámicamente estables los someten a hemodiálisis intermitente y los que están inestables les dan hemodiafiltración venovenosa continua o diálisis extendida de baja eficiencia, diálisis sostenida de baja eficiencia. Estas son las modalidades que utilizan. Y utilizan además dos estrategias de manejo en los pacientes. En los que están, utilizan una estrategia que le llaman estrategia intensiva y una estrategia no intensiva o menos intensiva, como la ponen en el artículo. La estrategia intensiva, cuando los pacientes se someten a hemodiálisis intermitente o a diálisis sostenida de baja eficiencia, la proporcionan 6 veces por semana. Y cuando están inestables y tienen que entrar a hemodiafiltración venovenosa continua, utilizan una dosis de 35 mililitros kilo hora. La terapia no intensiva o menos intensiva cambia en cuanto a estas dos modalidades que se proporcionan 3 veces por semana, a diferencia que aquí que se proporcionaban 6. Y cuando utilizan en los pacientes hemodinámicamente inestables la hemodiafiltración, utilizan una dosis de 20 mililitros por kilo hora, en diferencia de este que utilizaron 35. Evalúan la mortalidad por todas las causas hasta el día 60, la mortalidad en el hospital, la recuperación de la función renal, la duración de las terapias de reemplazo renal y los tiempos de estancia en la unidad de cuidados intensivos y en el hospital. Estos fueron sus variables pronósticas. Y esto es lo que ellos encuentran, que es una tabla un poquito cargada, a lo mejor no, esto conviene analizarlo un poquito con más calma, pero lo que sí podemos ver ahorita es el valor de las P, el valor de la P en todas las comparaciones entre la estrategia intensiva, la estrategia menos intensiva. Aquí están los promedios o los porcentajes dependiendo de qué variable se trata, y aquí están la razón de momios con su intervalo de confianza del 95%, y lo que podemos observar es que no hay diferencias significativas cuando se utilizan dosis grandes, ya sea de hemodiálisis intermitente o de terapias de reemplazo renal continuo. Y esta es la curva de Kaplan-Meier, la terapia intensiva, es decir, dosis altas de tratamiento dialítico contra la terapia menos intensivas. No hay diferencias en la mortalidad de los pacientes. Posiblemente esto tenga una explicación en esta gráfica. Lo que proponen estos autores es que la dosis de diálisis y la sobrevida tienen una relación con una curva con esta morfología. Una porción plana de la curva en la cual, aunque se incremente la dosis de diálisis que se le dé al paciente, la sobrevida no se modifica. Y mientras el paciente se esté moviendo en esta parte de la curva, nosotros podemos subir o bajar la dosis de diálisis y la mortalidad va a ser exactamente la misma. Pero puede llegar el paciente a caer en una región dependiente de dosis en que ahora sí, si nosotros incrementamos la dosis de diálisis, la sobrevida se va a incrementar también. Y posiblemente esto sea una explicación por la cual algunos estudios
con pacientes que se están moviendo en esta parte de la curva no muestran diferencias en sobrevida dependiendo de la dosis, pero otros sí. Saber si el paciente está en esta parte de la curva o en esta, pues todavía no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Cómo discernir si un paciente está en una región dependiente o independiente de la dosis, todavía no lo sabemos. Esta es la parte final de la plática. Nosotros hemos usado estas modalidades de terapia de reemplazo renal continuo por alrededor de unos 5 o 6 años. Y bueno, ahora recientemente nos ha entrado la inquietud de saber qué diferencias hay en los pacientes que nosotros estamos tratando. Y para eso, pues es necesario correr un estudio preferentemente prospectivo, preferentemente comparando los pacientes tratados con terapias de reemplazo renal continuo contra los tratados con hemodiálisis intermitente. Pero lo primero que intentamos hacer con la ayuda de nuestros residentes es ver hasta ahora qué hemos hecho con esas terapias. Y estos son los resultados que nosotros nos encontramos. Aquí pudimos incluir solamente 32 pacientes, es un número no muy grande, en los cuales se utilizaron 115 días de terapias de reemplazo renal continuo. La diferencia en género no existe prácticamente. Esta es la edad de nuestros pacientes en promedio. Y el primer hallazgo que nos salta es que la mayoría de los pacientes que nosotros sometimos a terapias de reemplazo renal continuo estaban en el estadio falla de rifle, ¿no? Es decir, nuestros pacientes los estamos llevando a la terapia de reemplazo renal ya algo avanzada su lesión renal aguda. Obviamente hay estudios que dicen que sale lo mismo iniciarlos temprano, iniciarlos tarde, pero bueno, la alta mortalidad que tienen nuestros pacientes, que está acorde con la reportada en la literatura, no sabemos si se debe a que los estamos llevando al tratamiento algo tarde, ¿no? La estancia en la terapia intensiva es alrededor de 15 días en promedio. Estas son las variables que nosotros encontramos en promedio del monitoreo que se hace en la máquina, tanto de flujos como de presiones, de las diferentes presiones que se generan en el sistema y los diferentes flujos de los cuales ya habló el doctor Esquivel. Y bueno, pues los promedios, para no cansarlos, andan dentro de lo recomendado para cada una de las terapias. No está aquí en la gráfica, se me olvidó ponerle lo que andaba buscando, pero la modalidad más frecuentemente utilizada en nuestros pacientes, como en el 80 y tantos, casi 90% de los pacientes, fue la hemodiafiltración venovenosa continua. Pensamos que posiblemente esta modalidad no es porque la que más nos guste en realidad, o la que más les sirva a los pacientes. Posiblemente sea algo sesgado por la manera en cómo la máquina se programa. Si nosotros programamos la máquina en hemodiafiltración venovenosa continua, a partir de ahí podemos regresar a otra modalidad sin suspender el tratamiento. Es decir, si yo inicio en SCUF y después quiero hemodializar, tengo que parar el tratamiento, reprogramar la máquina y reiniciar el tratamiento. Pero si yo programo en hemodiafiltración venovenosa continua, sin parar el manejo, me puedo regresar a las otras 3 modalidades que yo quiera. El problema es, creo yo, que programamos hemodiafiltración venovenosa continua y ahí nos quedamos, en la cómoda, ¿no? Ahí se sigue el paciente con esa modalidad de tratamiento durante la mayor parte del tiempo que está en el procedimiento. Y estas son las comparaciones de estas variables que se midieron al inicio del tratamiento con los valores con los que se inició la terapia de reemplazo renal y los valores al final de la misma. Pues esto es bueno, ¿no? Mejora considerablemente la urea, también la creatinina, el potasio, la PVC baja, es decir, por la remoción de volumen que estamos haciendo, el estado ácido-base mejora también, pero tenemos estos 2 inconvenientes. La glucemia se incrementó en relación al valor basal. Nosotros pensamos que esto sucede porque en nuestra unidad utilizamos las soluciones glucosadas al 1.5% que se utilizan para la diálisis peritoneal. El sistema tiene ya soluciones específicas para usarse con estas modalidades de tratamiento, pero que en México no las tenemos disponibles. Entonces tenemos la máquina, pero no tenemos el insumo. Esto no le suena raro, ¿verdad? O sí. Frecuentemente nos sucede así. Entonces tenemos que utilizar soluciones glucosadas y eso nos incrementa la glucemia de los pacientes. Y el otro problema es lo que ya se comentaba también de la coagulación. El TTP de nuestros pacientes se incrementó considerablemente.
Posiblemente esto lo podamos reducir si utilizamos dosis más altas de líquido de reemplazo, prefiltro. Si utilizamos líquido de reemplazo prefiltro, la sangre se diluye más, es menos coagulable y por lo tanto pueden utilizarse dosis menores o incluso en algunos pacientes hasta suspender la infusión de heparina. Lo que nosotros utilizamos obviamente es heparina regular. Entonces, pensamos que la terapia que nosotros le estamos dando a los pacientes es una terapia que nos permite mejorar la depuración de solutos y de líquidos, que tiene estos inconvenientes, pero que a pesar de que desde el punto de vista funcional parece buena, la mortalidad sigue siendo del 78%. Estas son las diferencias en las concentraciones de creatinina. En todos los pacientes la creatinina disminuye, en unos más y otros menos. Obviamente esto también es dependiente del tiempo que los pacientes estuvieron en el procedimiento. Algunos pacientes estuvieron un día solamente, otros estuvieron hasta 9 días. Entonces la magnitud de estos cambios es muy probable que tenga que ver con la duración del procedimiento. Este es el comportamiento de la urea. También tiene diferencias negativas, es decir, los valores de urea en todos los pacientes eran más altos que cuando se inició la terapia que cuando se finalizó. El pH, en cambio, el estado ácido-base mejora en todos los pacientes también. Y pues estos resultados nos permiten a nosotros ver que posiblemente estas modalidades de terapia de reemplazo renal sean útiles en nuestros pacientes. Si bien no se ha demostrado que puedan mejorar la sobrevida, la recuperación de la función renal y algunas otras variables pronósticas, sí nosotros pensamos que manejar a los pacientes con estas modalidades de tratamiento nos ofrece ventajas, ¿no? Nosotros vivimos el tiempo de llevar al paciente hemodiálisis con ventilador, con bombas de infusión, con que córrele porque el paciente ya se hipotensó o ya está en paro. Y para nosotros representa mucha ventaja tener el recurso en la unidad de cuidados intensivos, iniciarlo ahí, iniciarlo a veces sin esperar a que el nefrólogo venga y ponga las indicaciones de la diálisis, sin tener que contar en el servicio con enfermeras especializadas en hemodiálisis, sino que las enfermeras intensivistas pueden manejar estos sistemas. Entonces, ya viéndolo en la práctica clínica cotidiana, este tipo de sistemas para nuestra unidad ha representado ventajas. Todavía tenemos que ver si las ventajas que representa para nosotros como equipo de salud también las representa para el enfermo, que eso sería lo más importante. Muchas gracias.